Hola, ¿cómo están? Dios te bendiga, bendiciones. Les saludamos a todos en el nombre de Jesús, a toda la iglesia, a toda la familia cristiana, a todos los que nos están viendo en este momento. Vamos a tomar este tiempo para poder escuchar la palabra de Dios, sobre todo edificar nuestro espíritu cada uno con la palabra, para lo cual vamos a orar en el nombre de Jesús. Amado Dios Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias. Una vez más te damos gracias por toda la obra que haces en nuestras vidas. Por tu gracia y por tu misericordia, en esta hora, Señor, nos presentamos ante ti. Que tu palabra fluye en cada corazón, sea como una medicina para cada alma, como bálsamo que sana corazones heridos. Padre bueno, estas palabras que salen de tu boca, sea pues, Señor, como lluvia que cae del cielo y no vuelva arriba vacío, sino que tú harás como quieras en cada vida. En el nombre de Jesús, bendice esta palabra en cada oyente, bendice esta palabra, Señor, en tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Quiero invitarles en el libro de Jeremías capítulo 25, versículo 1 hasta el versículo 9. Dice la palabra de Dios así. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volvaos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moriréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviendo y adorándoles, ni me provocáis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestra mano para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, en el desolación perpetua. Hasta ahí nomás vamos a leer. Y la palabra habla respecto de desolación. Significa destrucción, sufrimiento, angustia, tribulación, necesidad. Y este mensaje, esta palabra, cuando empezamos un poco más a escudriñar, encontramos de la historia del pueblo Judá. Cuando ellos ya habían sido liberados, pero otra vez ellos volvieron a cometer errores ante los ojos de Dios. Empezaron a volverse a los ídolos. Ellos empezaron, gloria a Dios, a hacer contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, dice la historia, gloria a Dios, en el tiempo de Joacim, rey de Judá, Dios había visitado al pueblo para anticiparle, para hablarles una y otra manera, enviando a sus siervos a predicar la palabra. Pero el pueblo, dice, le costaba escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué cosa nos enseña ese pasaje que hemos leído? Respecto a razones por las cuales hay desolaciones. ¿Por qué circunstancia viene esta situación? Actualmente, ¿qué estamos pasando? Es una crisis en el mundo entero.
Pero vamos a reflexionar, ¿por qué sucede esto? ¿Acaso Dios permitió? ¿Quién tiene la culpa? La gente está buscando el culpable. Pero no se trata de buscar culpable, se trata de investigarnos a nosotros mismos o reflexionar por qué razón toda esta cosa sucede. Entonces encontramos en el versículo 2, el versículo 5, nos enseña una cosa. Mira lo que dice. 2 al 5 dice, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, ojo eso dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mi palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Dice, Dios estaba hablando al pueblo Judá a través de sus profetas. Actualmente Dios está hablando a través de su palabra. Dios muchas veces nos ha hablado casi todos los días. Dios una y otra manera hablando al mundo entero, no solamente al pueblo de Dios, sino al mundo entero, a toda persona. Una persona de alta posesión, Dios estaba hablando. A los gobernantes, Dios estaba hablando. Pero ¿acaso el hombre escucha la palabra de Dios? ¿Acaso el hombre atiende cuando hay una predicación de parte de Dios? Cuando hablamos respecto de cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿acaso la gente presta atención al consejo de Dios? Lamentablemente no. La gente se burla cuando hay una predicación de la palabra de Dios. El evangelio está siendo predicado en todas partes, de alguna y otra manera, por redes sociales como en este momento, por los folletos, tocando por las casas, y la gente no abre su corazón a la palabra de Dios. Pero Dios de todas maneras siempre nos va a hablar, así como un padre de familia. Cuando su hijo está desviándose al mal camino, el padre siempre va a hablar a favor de este joven. Pero una cosa nos enseña, y esto, una cosa nos enseña, mira, la palabra de Dios dice, siempre la palabra de Dios va a ser a favor de la humanidad, no al contra. La Biblia está hecho no para saber más de Dios. La Biblia está hecho para saber cómo podemos ser salvos. Hay una gran diferencia. En esta palabra el hombre puede adquirir la salvación. Entonces Dios siempre estaba hablando al pueblo por sus malos comportamientos, porque sus hijos estaban desviando a la idolatría, pero Dios siempre estaba detrás de sus hijos. En este momento, en estos tiempos, también Dios está detrás de sus hijos, porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Por eso Dios está hablando de una y otra manera a la gente, a la humanidad. Pero lamentablemente el ser humano no presta atención a la palabra de Dios. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón el hombre no presta atención a la palabra de Dios? En el libro de San Juan capítulo 7, versículo 7, ¿sabes por qué el hombre no le gusta la palabra? No le gusta poner atención a la palabra. Es que dice, sus obras son malas. Porque la palabra siempre, escuchen esto, porque la palabra de Dios siempre va a ser contra la voluntad del hombre. No sé si me explico. La palabra de Dios siempre es contra la voluntad del hombre. Por ejemplo, haciendo un ejemplo, cuando uno es joven, normalmente quiere gozarse, quiere ir a las fiestas, a las discotecas. Normalmente de joven quiere gozar la vida, en placer de la carne, deseo de los ojos, deseo del mundo. Pero pensándolo bien, el padre nunca lo va a permitir todos sus antojos. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, cuando un hijo dice, papi, quiero que me des 50 soles, por favor, quiero irme a fumar. ¿Pero por qué quiere irse a fumar? Porque ese es su deseo, ese es su gusto, ese es su placer. Pero el padre nunca va a permitir hacer esas cosas malas. ¿Me entienden?
Entonces, la palabra de Dios, el consejo del Padre, siempre va a ser contra del antojo del hombre. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, nuestras autoridades han querido sacar leyes contra la voluntad de Dios. Y cuando el pueblo de Dios empieza a predicar la palabra de Dios, empieza a decir a las autoridades, por favor, este no está bien, este es contra la voluntad de Dios. Por ejemplo, leyes que quieren sacar a nuestros gobiernos, matrimonio civil, matrimonio varón con varón, mujer con mujer. Pero eso es un gusto de una persona, eso es un antojo de una persona. Pero Padre siempre va a estar contra su antojo de la persona. Por eso que Dios estaba siempre hablando a través de su profeta al pueblo de Judá. Porque Judá su antojo era idolatría. El padre siempre estaba detrás de sus hijos, porque no te conviene esto, hijo. Porque hay una consecuencia cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios. Por eso dice Deuteronomio capítulo 28, 1 para adelante, dice, si nosotros ponemos atención a la palabra de Dios para poner por obra, dice, vendrá estas bendiciones. Bendito en tu canasta, bendito en tu campo, bendito en tu vientre, bendito en todo. Entonces hay un privilegio de obedecer la palabra de Dios, es una bendición. Pero también dice desde el versículo 15 para adelante, ahí viene contra. Cuando tú desobedeces la palabra de Dios, vendrá estas maldiciones. Maldito en tu campo, maldito en tu canasta, maldito, maldito, maldito. Entonces, ¿qué tan importante es escuchar la voz de Dios? En las circunstancias que estamos pasando en este momento, con esta crisis, con este virus, pandemia que se ha levantado en el mundo entero. ¿Cuál es la razón? La razón es que la humanidad hemos pecado. Nuestras autoridades se han claudicado. El mundo entero se ha inclinado a la idolatría. El mundo entero está contra la voluntad de Dios. La razón por la cual es que vienen estas circunstancias. Punto número 2. Desde el versículo 6 dice, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. O sea que ¿quién es el que provoca la desolación? ¿Quién es el que provoca la desolación? El hombre. ¿Quién es el que provocó entonces para que haya esa pandemia en el mundo entero? El mundo, la humanidad. Hemos provocado a Dios. Pero ¿dónde está la solución? Volvernos a los principios de la palabra. Arrepentirnos de todo pecado que hayamos hecho en la vida. No solamente yo ni tú, el mundo entero tenemos que arrepentirnos. Nuestras autoridades tienen que arrepentirse porque han tratado de sacar leyes contra la voluntad de Dios. A ver, ¿qué padre no va a estar molesto cuando su hijo está totalmente rebelde? Pregúntense ustedes mismos. ¿Qué padre puede estar alegre cuando su hijo está rebelde? Cuando su hijo está desviándose al pandillaje, a la drogadicción. ¿Qué padre puede estar contento? Estoy seguro nadie es. Así mismo, nuestro Dios no está contento cuando sus hijos están en la idolatría, están desviándose de la doctrina, de la palabra. El mismo pueblo de Dios, el mismo cristianos actualmente está sufriendo un daño doctrinal. Están desviándose de la palabra, de la verdad de Cristo. Yo creo que todo esto es para reflexionar. La humanidad, ¿sabe lo que están haciendo? Buscando el culpable. Los chinos no tienen la culpa, nada tiene que ver los chinos. Los culpables son la humanidad, que hemos provocado a Dios. Y es tiempo de reflexionar, decir, Señor, perdóname, he fallado. Pero otro problema es que también el hombre no conoce la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece.
Pero ¿por qué el pueblo falta conocimiento? Es que en el mundo entero hay tantas religiones. Y todas las religiones tienen sus líderes. Y los líderes muchas veces no enseñan la palabra conforme que está escrito. En realidad la palabra de Dios afronta a la gente. Vamos a seguir leyendo. Entonces nos enseña el versículo 6. El versículo 6 lo que nos enseña es punto número 2. Lo que provoca la desolación es el hombre. Desolación es desastre, problema, angustia. Es el hombre que ha provocado todo eso. Versículo 7 dice: pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Repito, pero no me habéis oído, dice el Señor, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. O sea que apartarse nuestros oídos de la palabra de Dios es acarrear una consecuencia en nuestras vidas. O sea que es como un padre de la familia. Cuando uno dice, por favor, hijo, eso no es agradable, no hagas eso. Pero él vuelve a cometer la misma error. ¿Acaso el padre estará tranquilo, brazo cruzado, dirá, muy bien, hijo, ya pues, ¿qué vamos a hacer? Ya fallaste. La palabra dice, el padre que ama a su hijo castiga. Así Jehová, a quien ama, disciplina, dice la palabra. Pero la palabra castigar, muchas veces automáticamente entendemos es maltrato. Pero en la Biblia la palabra castigar no es maltratar, es hacer volver. Eso significa la palabra castigo. Pero normalmente en el mundo entienden la palabra castigar, agarrar un palo, tirarlo, agarrar un corriazo, tirarlo con cólera. Eso no es castigo, eso se llama maltratar, eso se llama violencia. Pero según la Biblia, castigar es hacer volver. Cuando uno se desvía, hacer volver. Y la vara dice, no matará al muchacho. Entonces, eso significa Dios nos ama y Dios ama a la humanidad. Y la gente toma mal estas circunstancias también. Gloria a Dios. El versículo 8 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en el derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y con desolación perpetua. Mira, a veces uno podrá decir, pero ¿cómo puede Dios hacer eso con la humanidad? ¿Cómo puede Dios castigarle? Es que te ama. Es que Dios no quiere que seas persona que estás en mal camino. Dios quiere salvarnos. Dios nos ama, por eso nos corrige. Es para reflexionar. Estas palabras cuando empecé a leer dije, Señor, la humanidad hemos fallado. Y quiero dirigirme esta palabra al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el que puede tomar la rienda para que cese todas estas circunstancias que estamos pasando. ¿Sabes cómo? A través de ayuno y oración. A través del clamor. Cuando nosotros nos empezamos a levantarnos en ayuno y oración, estoy seguro esta crisis muy pronto pasará. Pero cuando nosotros estamos brazos cruzados y queremos que de una vez que pasa esta circunstancia, estamos esperanzados en nuestras autoridades, en nuestros gobernantes, en vez que el pueblo de Dios empezamos a clamar por los presidentes de la República para que Dios pueda iluminar. Con eso quiero concluir. El peor error en la vida cristiana actualmente, lo que está pasando, lamentable,
es que el pueblo de Dios mismo, los cristianos mismos, estamos desobedeciendo a dos cosas. Uno, mandamiento, la palabra de Dios, en vez que está orando por nuestras autoridades, está desobedeciendo también, número dos, al mandato de las autoridades. Porque mientras la palabra de Dios dice la palabra, sujetaos a toda institución humana. La palabra de Dios dice, tenemos que obedecer a vuestras autoridades, porque no hay autoridad sin que Dios haya puesto. Se lo hay porque Dios ha puesto. Porque dice, son servidores de Dios y vengadores de Dios al que hace mal. Y no sé, los cristianos evangélicos, hermanos en Cristo Jesús, están desobedeciendo al mandato de Dios y al mandato del gobernante. Ese es, ¿cómo podemos llamar eso? Colmo. Es lamentable eso. Hay que obedecer a Dios. Cuando obedecemos a las autoridades, estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Porque muchas veces nos hemos creído súper espirituales. Estaba escuchando y conversando con un hermano a través de redes sociales. Y se mencionaba que estamos en tiempo de persecución, que Satanás se ha levantado contra la iglesia. Y no tenemos que permitir eso, tenemos que seguir reuniéndonos, tenemos que estar siguiendo congregando en la iglesia. No es que Satanás se ha levantado. Satanás está vencido. No se levantó Satanás. Confiar en Dios es obedecer su palabra. No es justo que el pueblo de Dios mismo, que estamos en la desobediencia, hágalo caso a la autoridad competente en lo que Dios ha puesto. Que sigamos orando, ayunando, orando por las autoridades, orando por los enfermos que están en hospitales, orando por todo el mundo. Es nuestro deber como cristianos. Sabemos de dónde viene eso, por qué viene eso. Porque como nosotros somos la luz del mundo, dice la palabra, es el tiempo que alumbremos en el medio de la oscuridad, que nos levantemos en el nombre de Jesús, porque yo sé que Dios nos respaldará en todas circunstancias. Al que confía en Jehová, el que confía en Jehová no tendrá temor de las malas noticias. No temas, no te preocupes si no hay pan en la casa. Estoy seguro Dios hará posible, así como Dios ha hecho en el tiempo de Elías. A los cuervos lo mandará para darte de comer. Para eso necesitas tu fe, tu confianza total en Cristo Jesús. Quiero orar por la iglesia en este momento, que está en sus casas haciendo culto como nosotros en este momento. Vamos a respaldarnos con nuestras oraciones, orando por los pastores, hermanos en Cristo, en las iglesias, en sus casas, orando, ayunando. Cristo no está en cuarentena. Cristo nos hizo libres. Amado Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo, oh Dios Padre Celestial, maravilloso Rey, gracias. La palabra que nos das vivifica nuestras almas, Señor. La palabra que nos hablas nos motiva para seguir caminando en toda esta crisis, Señor. Esta palabra, Señor, nos ayuda para seguir creyendo en tu promesa, en tu palabra. Por lo tanto, Padre, clamamos a ti en el nombre de Jesús por toda tu iglesia, por todo tu pueblo, en diferentes lugares y en el mundo entero. En este momento, Señor, están clamando. En este momento están levantando altares de ayuno, altares de oración, de adoración en sus casas, Padre. Nos unimos en espíritu en el nombre de Jesús esta hora, a favor de la humanidad, a favor de la iglesia, a favor de los gobernantes de cada nación, a favor del pueblo en el mundo entero, en el nombre de Jesús. Padre, solo tú puedes, Señor, salvarnos de toda esta crisis.
En tus manos está la solución. ¿A quién iremos si no es a ti? Tu pueblo se levanta a favor de la humanidad. Tu pueblo clama, Señor, a favor de los enfermos en los hospitales. Tu pueblo se levanta a clamarte, Señor, a favor de los gobernantes en cada nación. Respáldalos, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, clamamos, Dios Todopoderoso. Porque yo sé que tú me oyes mi oración. Porque tu amor cubre multitud de pecados. Y tu poder es infinito, Dios mío. Creemos en tu promesa. Creemos en tu palabra. Bendigo esta palabra en sus corazones de cada vida, en cada oyente. Bendice, Padre, esta palabra en este pueblo. Bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios del cielo. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Jesús, aquel que murió y resucitó y vive para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Que Dios le bendiga con cada uno de ustedes.